Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad en la descripción del vídeo. Los personajes presentados no me pertenecen. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 19. El pequeño Consejo Celestial se creó poco después de mi ascensión para ayudar a los serafines a gobernar el paraíso. En aquel entonces, el universo aún se encontraba en una gran agitación tras la caída de Eren, y los serafines simplemente no tenían tiempo suficiente para el cielo, e incluso los querubines, creados apresuradamente, no eran suficientes para resolver todos los problemas, por lo que fue necesario recurrir a las almas ascendidas. Formalmente, el pequeño consejo se encargaba de redactar propuestas para los serafines sobre una amplia variedad de asuntos relacionados con la vida celestial, pero en realidad, la gestión administrativa del paraíso le había sido confiada hacía tiempo, y todas sus propuestas eran automáticamente aceptadas para su implementación por los serafines que presidían las reuniones, generalmente o rechazadas, según la situación. Los temas abordados por el Consejo abarcaban desde la expansión de las zonas residenciales y el cambio del estilo arquitectónico general de la ciudad dorada hasta el cambio del sabor del helado, un alimento básico de la dieta de los ascendidos. El Consejo Privado estaba compuesto principalmente por santos, admitidos automáticamente tras la confirmación de su santidad, y por las personas más prominentes que se habían distinguido en vida por su capacidad para mejorar la vida de las personas, principalmente políticos y empresarios. Sí, curiosamente, también hay algunos individuos valiosos entre ellos, así como representantes de diversos clérigos, como el propio San Pedro. Yo también era miembro, aunque no solía tomar la iniciativa, solo ocasionalmente participaba con mis comentarios. Por lo tanto, todo el consejo se sorprendió un poco al descubrir que se había convocado una reunión extraordinaria por iniciativa mía. Sin embargo, no demasiado, considerando que la alarma se había dado hacía poco. Muchos se sorprendieron bastante de que me hubiera molestado en reunirlos justo ahora, ya que todos habían oído la alarma, pero nadie sabía por qué. También habían comenzado a circular rumores sobre el incidente en Ciudad Querubines, ya que muchos habían notado los movimientos de los exorcistas ese día, así como la posterior ausencia de querubines en muchos puestos de trabajo de la Ciudad Dorada. Así que no es de extrañar que los allí reunidos me pidieran que aclarara todo esto, lo que francamente, me dejó un poco atónito. Ni yo ni los serafines parecíamos haber hecho ningún intento particular por encubrir todo el incidente con la oscuridad, pero tampoco teníamos prisa por informar a todos sobre la conspiración que culminó en el ataque de las fuerzas del mal, para no causar un pánico innecesario. Pero aún era necesaria alguna explicación. La única pregunta era: ¿de qué tipo? Tras algunas dudas y una conversación en voz baja con Será, quien estaba presente como presidenta, finalmente decidí exponerlo todo, aunque sin entrar en detalles, pidiendo únicamente que no se divulgara la verdad. La única razón para ocultarlo todo era el deseo de no causar pánico, pero por lo demás, no había motivo para mentir a nuestros incondicionales colegas. Como era de esperar, la verdad fue recibida con cierta preocupación, pero en general nadie entró en pánico. Solo unos pocos camaradas particularmente sensibles me exigieron que tomara medidas para mejorar nuestra seguridad, y tras recibir garantías de Será y mías de que estamos en ello, se calmaron. Al fin y al cabo, eran adultos, personas experimentadas, no adolescentes histéricos y cobardes que a la primera señal de un desastre inminente, no pueden controlarse y empiezan a gritar que todo está perdido. Tras llegar a un consenso sobre que los sucesos ocurridos, aunque desagradables, no eran, de hecho, fatales, pasamos al tema principal. Un acuerdo con la aristocracia infernal, representada por Asmodeo y Lucifer. Ah, por cierto, el rey del infierno también decidió estar presente durante nuestras negociaciones, ya que se beneficiaría de posibles suministros para el demonio de la lujuria. Tuve que explicar por qué demonios considerábamos siquiera hacer negocios con demonios, sobre todo teniendo en cuenta los recientes incidentes. La gente se sorprendió, por decirlo suavemente, con mi postura al respecto, y no puedo culparlos. Desde fuera, probablemente parezca una locura haber abrazado lo impuro. En general, soy muy consciente de que el camino que he tomado es, por decirlo suavemente, controvertido.
Puede que los demonios del universo local no sean típicamente malvados, como sus homólogos de Guaramero, incluso de las enseñanzas cristianas, pero siguen siendo, en su mayoría, escoria destrozada, y es mejor no confiar en ellos. Idealmente, probablemente no debería haber jugado con la diplomacia, sino simplemente ocupar el inframundo, eliminando a todos los elementos más inestables que podrían causar problemas en el futuro, pero, dos cosas. Primero, como he dicho muchas veces, no creo que los cielos estén preparados para este tipo de campaña. Y segundo, este es el Ellaverso de Bipazi. Quizás no sea exactamente igual a como ella lo imaginaba, pero tenemos a Charlie, que es una especie de protagonista canónico. Y tengo la ligera sospecha de que es producto de la proverbial divina providencia. No tengo pruebas claras de ello, por supuesto, y es muy posible que simplemente esté sobreestimando su importancia basándome en mi conocimiento de la serie, pero, nació hace unos 200 años. Y casi al mismo tiempo, nació Emily, la nueva Serafín. ¿Sabes siquiera cuántos nuevos serafines han nacido en todos estos milenios desde la caída? Uno. Exactamente, uno. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Y casi al mismo tiempo, nació una princesa en el infierno, obsesionada con la redención de los pecadores. A pesar de que nunca tuvo una razón objetiva para creer que fuera posible. Para mí, es una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Dios, por supuesto, me dijo sin rodeos que le resulta difícil interferir en los asuntos mundanos, pero difícil no significa imposible. Toda esta vaga especulación es solo una quimera, y bien podría ser que esté viendo algo que nunca ocurrió. Pero la posibilidad de que Charlie forme parte de algún plan divino no es nula. Así que he decidido adoptar la estrategia de esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Así, me acerco a la élite del infierno, representada por la familia real y quizás algunos de los aristócratas más cuerdos, y al mismo tiempo, empiezo a desarrollar mi potencial militar para estar listo para otra guerra por el universo. En cuanto al tratado con Asmodeo, incluso en el peor de los casos, tenemos poco que perder, sobre todo si los serafines logran cerrar las brechas en la barrera. Además, las líneas de producción que abrimos para abastecer al infierno, debido a las particularidades locales, podrían, en teoría, reutilizarse rápidamente para algo más militar. La producción de bombas de napalm benditas, por ejemplo. Así que sí, lo veo como una situación en la que todos ganan con un potencial de daño mínimo. Siempre y cuando Ochi no intente engañarnos. De hecho, precisamente por eso reuní a los estimados consejeros. Para que revisaran la propuesta garabateada de Ochi para el tratado y nos dijeran cuánto la necesitábamos y qué debía cambiarse. Yo no era un experto en este asunto, ya que la burocracia y los contratos escritos aún no existían en vida, y después de morir, solo los necesitaba para dar órdenes y pedir suministros. No es que sea un completo ignorante, pero no soy un experto en redactar contratos, así que es mejor confiar este asunto a expertos cualificados. Estos expertos pasaron una semana estudiando el texto del tratado, analizándolo prácticamente letra por letra, e incluso trajeron a justos de fuera del consejo para esta tarea. Decidimos ser abiertos sobre nuestros intentos de negociar con los demonios, porque, ¿para qué demonios? E incluso un par de serafines que no conocía se involucraron. Al final, resultó que Ochi era un tipo excepcionalmente razonable y no intentó imponer condiciones extrañas en el acuerdo, aunque se guiaba por el principio de pedir todo lo que la decencia permita y luego aceptar lo que den. Bueno, también estaba este punto. Básicamente, les estábamos proporcionando a él y a Lucifer recursos a cambio de lealtad. Es decir, les damos bienes y a cambio, hacen lo que les decimos. Esta es una situación bastante inusual, porque básicamente estamos intercambiando bienes materiales por algo inmaterial, y nadie suele hacer eso. Pero no necesitamos nada material del infierno. Solo necesitamos controlarlo. Y entonces, de forma un tanto inesperada, surgió la pregunta de que ya que estábamos en ello, no sería mala idea formalizar el vasallaje del infierno por escrito. Porque, claro, yo había llegado a un acuerdo con la Real L al respecto, e incluso lo sellé con un apretón de manos, lo que le otorga poder y dado el calibre de los individuos que lo firmaron y sus poderes, casi lo eleva al nivel de la ley celestial. Pero los Lord Consejeros querían ver este acuerdo confirmado por escrito, supuestamente más fiable. Así que al final, redactaron un documento oficial que resumía todo lo que ya había acordado y me pidieron con insistencia que llevara estos papeles al Royal L para su firma.
Bueno, también enviaron preliminarmente toda la documentación resultante a los serafines para su aprobación, pero no se demoraron demasiado, y pronto me encargaron traerlo todo para la firma. La firma de los papeles en sí fue incluso demasiado informal. Me presenté en casa de Lucifer y Lilith, quienes llamaron a Ochi, y juntos pasaron una hora entera revisándolos, tras lo cual finalmente firmaron. Solo Lilith se quejó de que no era necesario duplicar nuestros acuerdos de vasallaje, pero lo hizo con bastante desgana. Normalmente, cuando ocurren eventos de tal magnitud y los acuerdos entre el cielo y el infierno no pueden ser menos grandiosos, intentan convertirlo en un espectáculo igualmente grandioso, un espectáculo que todos conozcan. Pero ninguno de los presentes parecía siquiera considerar airear el asunto públicamente. Quizás se tratara de alguna complejidad política interna, pero aún no estaba listo para meterme en ese atolladero, al menos no ahora. En general, la firma transcurrió sin problemas, y solo en el momento de firmar sentí un extraño y antinatural escalofrío, como si la temperatura en la habitación hubiera bajado momentáneamente a cero absoluto y luego hubiera vuelto inmediatamente a su nivel original. Los demás parecían completamente ajenos, y solo Lucifer me miró con extrañeza. Parecía que lo sabía. Y no estaba contenta. Bueno, era de esperar. Ya veremos a dónde conduce todo esto. Sin embargo, a pesar de que la firma en sí resultó ser mundana, los demonios superiores decidieron que era motivo de una pequeña celebración. O, más precisamente, de una pequeña sesión de copas. También me invitaron a participar, y después de pensarlo, decidí no negarme. Ya en la guerra se había establecido que los ángeles podían consumir comida y bebida demoníaca sin sufrir consecuencias a largo plazo, salvo en algunos casos específicos, como la carne empapada en ácido. Pero no todos los demonios podían digerir esa comida, así que no me preocupaba contraer ninguna infección con el refrigerio local. Tampoco consideré la posibilidad de que mis amos me envenenaran deliberadamente, porque, ¿qué sentido tenía si simplemente habían reconocido la autoridad del cielo e incluso firmado tratados? Y esos no son solo trozos de papel. Contienen verdadero poder metafísico, como aquel al que los pecadores venden sus almas, así que violarlos podría acarrear un castigo instantáneo y tangible. Así que ¿por qué demonios me envenenarían ahora? Pero dime, papá, ¿por qué el cielo de repente está tan preocupado y nos molesta? Empezó a interrogarme Ochi después del primer brindis. Llevaban siglos ignorándonos, y de repente, hola, aquí estamos. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Dios les dijo que los pecadores pueden expiar sus pecados y ascender al cielo, así que empezaron a quejarse. Lilith me delató por completo, tomando un sorbo de su copa. Ochi arrastró las palabras y tomó un sorbo de vino. ¿Por qué no te lo contó antes? ¿Qué? Lo sé. Me encogí de hombros. Tal vez no estaba permitido antes, pero ahora sí. De todos modos, me importa una mierda. Espera, ¿eso significa que si un demonio llevó una vida justa, también puede ascender después de la muerte? ¿Dónde has visto a un demonio justo? Yo también quiero verlo. Pero en serio, no tengo ni idea. Dios, como siempre, no explicó nada con claridad. Lo más probable es que no, pero nadie lo sabe con seguridad, así que, ¿qué? ¿Quieres ir al cielo tú mismo? Yo. ¿Al cielo? Ja. De verdad lo necesito. Me van muy bien aquí, ya sabes. Alcohol, chicas, chicos, clubes personales. Si no tuviera que trabajar, diría que tengo mi propio paraíso. No digo que no me interese, pero no me apetece dejarme la piel para llegar ahí. ¿Qué? ¿Así que todo es tan maravilloso contigo? Entrecerré los ojos. Bueno, la mía dista mucho de ser ideal, pero estoy bastante contento con mi vida. Aunque a veces tenga que limpiar montañas de mierda en mi círculo. ¿De verdad eres de los que siguen el orden? ¿Por qué te sorprendes tanto? Sin orden no hay control, sin control no hay organización, y sin organización no hay paz, sin la cual no hay posibilidad de disfrutar del placer. La falta de orden no impide realmente que los pecadores disfruten del placer, comenté. Allí tienen un auténtico desastre, no placer. He probado un montón de porquerías en mi vida, y a veces todavía me impresiona la pornografía que hacen allí. Y no solo eso, bueno, intentaremos bajar el tono de la basura y el frenesí. Sí, buena suerte con eso, la necesitarás, dijo tomando otro sorbo de vino. Está bien, antes de que nos emborrachemos y nos olvidemos de todo lo del mundo, Adam, tengo algunos asuntos que atenderte, intervino Lucifer. ¿Qué pasa? Mi viejo amigo Paimon vino el otro día, quizás has oído hablar de él. Creo que es el demonio jefe de Lars Goetia. Sí, ese es.
Entonces, se quejaba de que alguien del cielo robó el grimorio de uno de sus hijos. ¿No sabes nada de eso, por casualidad? Oh, joder, ¿de alguna manera descubrieron que el grimorio está en el cielo? Mierda. Entonces, ¿qué debería decirles? ¿Por qué pensó siquiera que alguien del cielo robó su grimorio? Pregunté. Usaron rituales de recuperación, y señalaron en tu dirección. Mierda, ¿tienen esos? Tal vez debería contárselo a los serafines, dejar que intenten usarlos. Bueno, digamos, ni lo negué ni lo admití. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me gustaría recuperarlo, porque tales libros son únicos, hechos individualmente, uno para cada representante del Goetía. ¿Para qué lo necesitas? Portales a la tierra, murmuré. De alguna manera pueden abrirlos, incluso sin las piedras Asmodeus. Estamos intentando averiguar cómo solucionarlo. Usan la energía pura de estrellas puras, dijo Lily de repente, tras habernos observado en silencio mientras bebía un sorbo de vino. La barrera está diseñada para contrarrestar energías demoníacas y oscuras, pero la luz de ciertas estrellas, a grandes rasgos, tiene la propiedad de difuminar dichas energías lo suficiente como para que la barrera no las reconozca como prohibidas y por lo tanto, no reaccione. Esto requiere que quien la conjure conozca la ubicación de estrellas específicas con la luz y el poder adecuados para alcanzarlas, pero con el entrenamiento adecuado o una plantilla ya preparada para el ritual, incluso los demonios pueden lograr semejante truco. Vaya, ¿fuiste tú quien creó el ritual? Tuve ayuda, respondió con indiferencia, tomando otro sorbo de vino. ¿Por qué me lo dices tan fácilmente? ¿Entiendes que vamos a tapar este agujero? ¿Y qué? Bueno, ya no podrás viajar a la Tierra. Y yo tampoco podía viajar a la Tierra, negó con la cabeza. Cuando los serafines nos lanzaron aquí, escribieron nuestra sentencia en las leyes del universo. Con la ayuda de alguien, aún puedo viajar más allá del infierno, por ejemplo, mediante un ritual de invocación o tu portal, pero sola. No. Y la ayuda tiene que venir de alguien que no sea un demonio. Lo comprobé, pinchó un trozo de pescado oruga local con un tenedor y se lo metió en la boca. Ya veo, dudé en tocar ese manjar. Parecía demasiado exótico incluso para mi modesto gusto. Ustedes dos parecen demasiado pacíficos, comentó Ochi. Pero recuerdo el desprecio con el que hablabas de mi padre, Lilith. Fue hace mucho tiempo, Ochi, y mucho de lo que dije fue, muy exagerado. Ahora me avergüenza muchas de mis palabras. ¿En serio? ¿Lo dices porque te da vergüenza o porque esperas que tu ex te ayude a redimirte y llegar al cielo? Siseó Lilith, con voz de serpiente. No me eches sal en la herida, Ochi, por favor. Claro que me gustaría ascender, pero no soy tan estúpida como para esperar perdón. Adam no fue un buen esposo conmigo, pero eso no me disculpa en absoluto, suspiró, tomó la botella y dando un trago, la vació hasta la mitad del cuello antes de dejarla de golpe sobre la mesa y cubrirse los ojos con la mano. Lucifer, sentado a su lado, le puso una mano en el hombro en silencio para apoyarla. Vale, lo siento, no debería haber sacado el tema, admitió Otzi con timidez. Vale, dejemos de pensar en cosas tristes, negué con la cabeza, volviendo a llenar mi vaso. No podemos arreglar el pasado, pero podemos intentar mejorar el futuro. Y estos estúpidos papeles son solo el primer paso en esa dirección. Quizás algún día reinen el orden y la paz aquí. Quizás incluso las puertas del cielo se abran algún día para los nativos del inframundo que realmente lo merecen. Pero para que eso suceda, tendremos que trabajar. No será fácil, llevará mucho tiempo, será difícil, pero el primer paso ya está dado, y solo queda seguir adelante, hacia el futuro. Brindemos por un futuro que nos convenga a todos. Por el éxito en sus proyectos. Ochi levantó su copa. Por un futuro brillante. Lucifer se unió al brindis. Por un nuevo mañana, y que sea mejor que el de ayer. Lilith se unió con una leve sonrisa. Chocamos nuestras copas. ¿Era solo yo, o la habitación se enfrió de nuevo? Así que eso es todo, Adam, y no pudimos entender qué tenían que ver las estrellas, ese punto no se explicó en absoluto en el libro. O sea, supusimos que podrían influir de alguna manera en la barrera, pero eso debería haber sido imposible, por eso estábamos confundidos, dijo Será después de que le contara los puntos principales de nuestra borrachera. Y no pasó nada reprobable ni siquiera vergonzoso fuera de pantalla. Todos en la fiesta eran resistentes al alcohol y no bebían lo suficiente como para emborracharse, así que técnicamente ni siquiera podía considerarse beber. Fue una pena que enviaran al pobre Raatiel, aunque, tal vez encuentre algo interesante allí. ¿Y cómo lo descubrió Lilith? Quizás Lucifer lo sugirió.
Él fue el responsable de las estrellas en las primeras etapas de la creación, ¿no? Y él también. ¿Podría? Aunque no, lo dudo, negó con la cabeza, aún pensando. Creí que habías dicho que el príncipe Stolas pudo rastrear su tomo hasta nosotros, y ahora su padre lo exige. Sí, se han hecho afirmaciones así, asentí. Por cierto, ¿qué está pasando con su estudio? Todavía hay algunos detalles que no entendemos, pero en general, diría que ya no necesitamos el libro. En principio, podemos devolverlo ahora. ¿En serio? Pero es un artefacto poderoso, lleno de fuerzas oscuras y sospecho, de conocimiento no menos oscuro. Exactamente. Aunque el libro en sí no representa ninguna amenaza, en manos expertas es una poderosa herramienta universal, capaz de mucho, mucho más. No solo de maldad, sino, Serano terminó la frase. Todo estaba claro. Sin embargo, incluso si lo destruimos, nada impedirá que el príncipe y su padre creen un reemplazo, excepto quizás la dificultad del proceso. Considerando que ahora mismo intentamos evitar provocar un conflicto con los demonios, devolver el libro es una solución aceptable, dijo con un ligero gesto de dolor. Sí, a mí tampoco me entusiasma mucho devolverles su juguete a los demonios. ¿Cómo deberíamos devolverle el libro? ¿Dárselo personalmente, o simplemente tirarlo en su habitación en un lugar visible, sin necesidad de hacer reverencias? Dije, un poco irritada. Vale, entonces me encargo yo misma, no es para tanto, asintió y tras pensarlo un momento, cambió de tema. ¿Y qué hay de los demonios que fueron a la Tierra? ¿Te refieres a los que Lucifer y Oxy capturaron? Siguen encerrados por el otro, esperando a que hagamos algo con ellos. ¿Y los demás? Bueno, hay un pequeño problema con ellos. Parece que se han mudado a la Tierra. Para siempre. No todos, y muchos siguen vagando por ahí, pero, no estaban en el infierno cuando comenzaron las incursiones. Y además, resulta que Otzi no tenía mucho cuidado con a quién le distribuía sus piedras. O mejor dicho, no a él mismo, sino a sus confidentes, pero aún así, además, muchas de ellas fueron robadas, revendidas o incluso perdidas en algún lugar, así que él mismo desconoce quién posee una parte significativa de las piedras. Amablemente me proporcionó listas de quienes supuestamente poseen estas piedras, pero eso no nos servirá de mucho. Bueno, quizá rastrearlos a través de la esfera de observación sea un poco más fácil si conocemos sus nombres, y se lo agradezco. Desagradable, pero lo esperaba. ¿Cómo van los preparativos para su captura? He pedido pistolas eléctricas portátiles para mis chicas, y cuando lleguen, prácticamente estaremos listas para comenzar la operación Exorcismo de Terra. Eso debería suceder cualquier día de estos. ¿Ya han decidido a qué tareas asignarlas? No es que me oponga a ejecutarlas a todas, pero, no es tan sencillo como me gustaría, pero sí, tenemos una idea aproximada de qué hacer con ellas. Excelente, asentí. Bueno, si eso es todo, me voy. Saint George me dijo que tiene un blaster experimental listo para una demostración. De acuerdo, Adam, yo también tengo cosas que hacer. Nos vemos. George, amigo mío, ¿qué demonios es esto? Esto, anciano, es una nueva palabra en el armamento de las tropas celestiales. Si es una palabra nueva, ¿por qué se parece a las lanzas que usamos ahora? Considerando que pensé que te pedí que me hicieras blasters, Georg. Blasters. ¿Sabes lo que son los blasters, verdad? No me grites al oído, viejo, no me estoy quedando sordo. Y sí, no soy tan tonto como para no saber lo que son los blasters. ¿Y dónde está el cañón láser que me prometiste? Justo delante de ti. Espera, ¿en serio? Míralo tú mismo, dijo el herrero sonriendo para ocultar su bigote. Me acerqué al pedestal donde descansaba el arma. Lo que al principio pensé que era una lanza de exorcista estándar, al observarla más de cerca, era notablemente diferente de los instrumentos de matanza a los que estaba acostumbrado. Para empezar, el mango de acero era mucho más grueso de lo que estaba acostumbrado, y también estaba cubierto de un sutil patrón, algo que las lanzas antiguas definitivamente no tenían. La punta también tenía una forma diferente a las habituales. Pero eso era superficial, lo más importante estaba en otra parte. Estábamos en una especie de campo de tiro. Al menos, había un largo pasillo con dianas. Apunté la lanza al objetivo, vertí una gota de mi energía en ella y al apuntar, un segundo después disparé un rayo láser desde su punta, impactando instantáneamente en el centro del objetivo. Pero ¿por qué una lanza? Verás, pensaba, ¿para qué cambiar de armas si podemos mejorarlas?
Tus chicas no tendrán que cambiar sus armas habituales por otras desconocidas, volver a entrenar, y si algo pasa, seguirán teniendo un arma que puedan usar en el combate cuerpo a cuerpo. Y además, el diseño de esta lanza es algo más simple que el blaster que pediste, lo que significa que debería ser un poco más fácil de fabricar. Bueno, no sé, apuntar a objetivos lejanos con ella es incómodo, el rayo tiene autoapuntado. ¿En serio? Me sorprendí, e inmediatamente decidí comprobarlo. La lanza apuntaba al objetivo, pero en ángulo. Un esfuerzo de voluntad, y griega. El rayo emitido no voló en línea recta, sino en un arco, justo en el centro del objetivo, donde quería impactar. De alguna manera, olvidé por completo que no estamos en el mundo material al que estaba acostumbrado en mi vida pasada, con sus estrictas leyes de la física, la química y otras ciencias naturales, sino en un mundo metafísico, donde la física opera de forma algo condicional y toda clase de magia es la norma. Después de todo, el cielo era y sigue siendo el más allá, y era una estupidez esperar que los rayos de luz no pudieran cambiar su trayectoria a voluntad de un ser racional. ¿Sabes? Sí, este modelo me viene de maravilla. Es bastante adecuado como arma de mano. En principio, lo apruebo, pero ahora quiero que desarrolles algo más letal. Como un blaster pesado que pueda disparar ráfagas más potentes. Solo quieres un arma genial para disparar, ¿verdad? No, solo creo que podríamos necesitar un arma pesada y de mano para despejar objetivos con blindaje pesado. Bueno, eso suena razonable. De hecho, los chicos y yo tenemos unos planos para un prototipo de un blaster tipo rifle normal, y creo que podemos mejorarlo fácilmente a algo más potente. Pero hablemos de eso más tarde. Quería hablar contigo sobre nuestra futura industria de cohetes y al mismo tiempo, presentarte a los chicos. Los que saben de lo que hablan. Ah, sí, necesitamos cohetes. Dirige el camino. Volví a colocar el prototipo en el pedestal y seguí a Georgie. Bueno, parece que tengo todo en orden por aquí, a ver qué me dicen mis colegas científicos de cohetes.